Descubre que era la otra familia de mi padre primero. Un poco de contexto: mi papá decidió que era infeliz en su matrimonio con 4 hijos, conoció a mi mamá y tuvieron una hija, es decir, a mí. Mi mamá siempre había deseado tener una niña, pero en el pasado, por complicaciones, tuvo un aborto que la dejó muy traumada. Ella estaba completamente sola porque mis abuelos vivían en otra ciudad y mis tíos muy lejos. Luego de un tiempo, conoció a mi papá por unos arreglos en unos electrodomésticos. Empezaron a hablarse ya verso más seguido, tuvieron una relación de noviazgo, hasta donde sé, nunca se propusieron formalmente, y, 1 o 2 años después, nací yo. Desde que nací, mi papá jamás fue una figura muy presente ni en mi vida ni en la de mi madre. Ella siempre se las arregló para cuidarme, contratando niñeras, unas negligentes, otras responsables, a quienes aún les tengo mucho cariño, y enviándome a la casa de una tía cuando eran mis vacaciones del colegio y ella aún trabajaba. Mi mamá hizo muchos esfuerzos y sacrificios para cuidarme, y mi papá nunca dio un peso por mí, sino hasta el final de mi secundaria. Luego les explico por qué. Cuando tenía unos 10 o 12 años, miré detrás de mi padre su celular, donde había un grupo familiar en el que obviamente no estaban mi mamá ni yo. También vi otros contactos guardados como mi amor o mi hijo, pero nunca se lo mencionó a mi mamá. A partir de ese momento, cuando mi papá pasaba por la casa, tenía el descaro de responder las llamadas de sus hijos encarcelándose en mi cuarto y saliendo después, diciendo que eran cosas del trabajo. Pero, obviamente, mi mamá y yo sabíamos de qué se trataba, aunque ella nunca hizo esfuerzos por encararlo. Un poco antes de la pandemia, ese recuerdo volvió a mi mente y me dio mucha intriga, por lo que decidió buscar pistas en el lugar donde cualquier adulto sube su vida y usa su nombre completo como usuario, Facebook. Aunque me costó, encontré unas fotos y comentarios interesantes, pero no pasó de ahí, hasta que, un día, durante la pandemia, en una videollamada del colegio, mi papá dejó su correo abierto. Aunque estuvo mal, me puse a buscar evidencia sobre la otra familia de mi papá y encontré muchos documentos. Fue ahí cuando me di cuenta de que él estaba casado, tenía 4 hijos y que, por las fechas en las que yo estaba en primaria, él le estaba pagando un crédito estudiantil a su hijo menor. Por eso, nunca le dio ni un peso a mi mamá. Desde ese día, comenzó a crecer en mí el rencor, la rabia y el resentimiento hacia mi papá, lo que me llevó a terapia. Cuando entré a terapia, me di cuenta, gracias a mi psicóloga, de que, a pesar de ser algo muy complicado y doloroso, debía encarar a mi papá para saber la verdad. Honestamente, fue algo muy difícil para mí, pero, al final, un día, el año antepasado, se lo pregunté, o más bien, él hizo una pregunta que me ayudó a encararlo. Me contó que, en efecto, tenía una esposa con la que no era feliz y que yo tenía 4 hermanos mayores. Me dijo que me quería mucho, pero que entendía si no quería volver a verlo. Que dijera eso fue extraño para mí, pero le dije que estaba bien así. Cuando le preguntó si podría conocer a mis hermanos, se puso muy a la defensiva y lo económico demasiado rápido, diciendo que eso le traería más problemas. Unos meses después, mi mamá tuvo el valor de decirle a mi padre que terminaran su relación y que, si venía a la casa, era solo para verme y nada más, lo cual apoyé completamente. En ese entonces, yo seguía, y sigo, resentida con mi papá. Él vino a hablar conmigo y me confesó que, a pesar de todo, seguía enamorado de mi mamá. Le pedí explicaciones de por qué, a pesar de estar casado y tener una familia, se le ocurrió meteré con mi mamá y más aún cuando ella estaba en un estado mental tan vulnerable. Pero nunca supo darme una respuesta coherente. Aunque en ese entonces estaba desesperada por encontrar a mis hermanos, con el tiempo se me fue quitando. A algunos los encontré y los seguí en Instagram. Aún sigo con la idea de querer conocerlos, pero ya no es tan relevante como antes. Si sucede, bien, si no, también. Nunca demandé a mi papá porque hasta mucho después supe que podía hacerlo. Aunque lo intenté convenciendo a mi mamá, ella no quiso hacerlo, y ahora soy mayor de edad, así que ni modo. De todas formas, hoy en día, él solo aporta una nimiedad económica, tratando de compensar años de abandono, pero siento que es más una ayuda para mi mamá que para mí. En realidad, no sé si quiero algo de él. Nuestra relación es bastante neutral, pero, a veces, sigo sintiendo